Quiero sumar, está en nuestros estudios Elisa Trota-Gamus. Elisa, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Elisa es representante de la Asamblea Nacional aquí en Venezuela, en Argentina. También es representante, por supuesto, de Juan Guaidó, reconocido por varios países como presidente encargado de Venezuela, no por la Argentina. ¿Qué son estas elecciones, Elisa? Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Creo que hay que comenzar por aclarar que esto no son unas elecciones. Esto es un evento electoral. Creo que la gran diferencia es que en las elecciones la gente que vota puede elegir, cosa que no pasa en Venezuela. No ha pasado desde el año 2015, la última elección en donde hubo algún tipo de condiciones para que la gente pudiese manifestarse y en donde además tuvo un gran triunfo la oposición democrática de Venezuela, y no ha pasado desde entonces. Esa es la gran diferencia con lo que ocurre, y evidentemente es lo que tenemos que entender para ver los resultados del día de mañana en la noche o del día lunes. La importancia que tiene esto va a ser nuevamente la movilización de la gente, la movilización del pueblo venezolano que no se rinde, más allá de la persecución, más allá del encarcelamiento, más allá del exilio, los venezolanos no se rinden. Hay una crisis humanitaria. ¿Cómo hacerle frente? ¿Quién le puede dar hoy una señal al pueblo de Venezuela que está haciendo colas para cargar nafta, que se empobrece día a día, que se encuentra frente a una inflación sideral, que quiere huir porque sale expulsado de ese país? ¿Quién le puede dar una señal clara de algo de certidumbre, Elisa? Sí, justamente, Carolina, y vemos, por ejemplo, el caso del Estado Bolívar, uno de los estados más golpeados por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Creo que lo que tenemos es que darnos cuenta, y esto le hablo principalmente a la comunidad internacional, la necesidad urgente para seguir ejerciendo presión, para ver realmente qué es lo que está sucediendo en este evento electoral. Hago un llamado a que vean, por supuesto, el informe que va a sacar la Unión Europea y la escasa participación de observación que va a tener el Centro Carter, para que nos demos cuenta que en Venezuela que no hay una diferencia en relación a cualquier otra dictadura del mundo, las dictaduras que hubo en el cono sur, pero en donde evidentemente hay una esencia que puede ser distinta, que tiene que ver con que el régimen se mantiene en el poder a través del hambre, a través de la miseria, a través de la crisis humanitaria. Y la única manera que tenemos de salir de ello, de salvar un país, pero de salvar a sus ciudadanos, es justamente recobrando la libertad, y para esto estamos movilizando a nuestros ciudadanos, estamos movilizándonos a nivel internacional. Tiene que haber una acción conjunta por parte de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela y de la comunidad internacional, y el llamado sigue siendo el mismo. Convocatoria a elecciones realmente libres, a elecciones presidenciales, llamado a la mesa de negociación y, por supuesto, poner fin a la crisis humanitaria compleja que se vive en nuestro país. Que también es un problema regional, que debe ser entendido como crisis humanitaria y en su dimensión regional, ¿no? Porque la diáspora se expresa a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. En el medio, denuncias de fraude. A ver, vamos a ver. Esas son personas que vienen por el CNE, día de elección electoral, y aquí en el Olegario Hernández, del sector Parra del Sur, la Cañada de Urdaneta, no los dejaron pasar porque somos opositores. Todos son credenciales del CNE. No hay una credencial falsa, todas son del CNE. ¿Cómo es posible que el Plan República se prestó para la vagamundería del PSV? Esto realmente parecen escenas como de un pasado reciente y que se repiten elección tras elección. Elisa, la verdad es que el mecanismo de opacidad en torno a las elecciones en Venezuela ya viene de muy larga data, y el PSV, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el chavismo, parece tener muy aceitados estos mecanismos, porque este tipo de denuncias las vimos una y otra vez hace años, Elisa, ¿no? Totalmente, como decía al principio, las venimos viendo a partir del 2015, tal vez la última oportunidad en donde el pueblo venezolano tuvo realmente la posibilidad de expresarse, y la hemos visto reiteradas oportunidades. Es algo con lo que hemos luchado, pero donde yo creo que aquí el punto clave es no normalizar esta situación. Entender que estas son las prácticas de una dictadura. Entender nuevamente que esto no es una elección, es un evento electoral en donde a lo que estamos apostando es que haya una movilización
que el mundo se dé cuenta que Venezuela sigue siendo valiente, que Venezuela no se queda callado. Nuevamente, a pesar de todos los intentos que viene habiendo por parte del régimen venezolano y por parte de algunos de sus aliados de normalizar lo que sucede en nuestro país. Y nada de lo que sucede puede ser normal, como tú dices, ni para los venezolanos ni para la región. No podemos aceptar estas condiciones, como no podemos aceptar lo que sucede en Cuba, entendiendo la gran deuda que tenemos los ciudadanos a nivel mundial con Cuba, como no podemos aceptar lo que sucede en Nicaragua y en otras regiones donde las dictaduras se siguen fortaleciendo y a veces sentimos que a la vista de la comunidad internacional, donde ha sido el aporte importantísimo, pero donde necesitamos todavía más apoyo para que Maduro no le quede otra opción que sentarse nuevamente en esa mesa de negociación, en donde además se paró sobreponiendo sus intereses y el de su testaferro Alex Saab a los intereses de 30 millones de venezolanos. Que se vuelva a sentar en esa mesa de negociación, que tengamos la posibilidad de acabar con la crisis humanitaria venezolana y que tengamos la posibilidad de tener elecciones realmente libres. Esa es la agenda que debemos impulsar. No naturalizar, dice Elisa Trota, y creo muchos venezolanos también, en términos de una crisis humanitaria que se agrava, que hace crecer el número de este éxodo, de esta diáspora que se manifiesta a lo largo y a lo ancho del mundo y por supuesto mayoritariamente en América Latina y que sin dudas nos interpela. Llegar a la Venezuela en la que estamos hoy no fue tan rápido, han sido 21 años. Pero recordemos que las dictaduras que hoy se están fortaleciendo en la región no fueron a través de golpes de Estado, como lo conocíamos anteriormente. Han sido a través de las elecciones. Es el caso de Venezuela, es el caso hoy de Nicaragua, y en este sentido creo que hay que hacer un llamado en general a la población a nivel mundial, a los ciudadanos de cualquier país, a siempre cuidar sus instituciones. Chávez y posteriormente Maduro, que básicamente son lo mismo porque son los que se encargaron de destruir a nuestro país, utilizaron los mecanismos democráticos para aferrarse al poder, utilizaron los mecanismos democráticos para convertirse en una dictadura, utilizaron lo que quisieron vender como mecanismos democráticos para justamente tener esta Venezuela que mostrabas anteriormente, uno de los países más ricos del mundo en donde no hay agua, en donde que es básicamente la manera de vivir, y más en un contexto de pandemia como el que estamos enfrentando a nivel mundial, en donde el 90% de los hospitales carecen de los servicios básicos, en donde la mayoría de la gente vive constantemente con cortes de luz y en donde los venezolanos necesitan justamente de estos recursos básicos para sobrevivir, porque esa ha sido la manera del régimen de atornillarse en el poder, a través de la represión, a través de la persecución, pero también a través del hambre, a través de la miseria, para que la gente no se ocupe de ninguna otra cosa. Y por eso nuevamente creo que es la importancia del evento de mañana. Es demostrarle al mundo que a pesar de que Maduro, como bien decías, quiere mostrar una cortina de humo con supuestas elecciones, como quiso hacerlo con la visita del fiscal Khan, y que se quedó además con justamente la sorpresa de que el fiscal en su cara abrió oficialmente y formalmente la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en este sentido, el evento de mañana tiene que ver con eso, con que Maduro no va a lograr que esa cortina de humo esté a la vista de los venezolanos y del mundo, sino que justamente los venezolanos van a demostrar nuevamente que seguimos luchando desde los distintos espacios, desde afuera como nos ha tocado, desde adentro los que están en Venezuela, para que más que nunca podamos movilizarnos y más que nunca podamos presionar para que realmente haya elecciones libres.